Lo que yo viví es mi historia, pero el cómo la transito podría resonar en la vida de alguien más. Hablamos de todo, sin guión y sin miedo. Suelto ideas, abro espacio a las preguntas. Vivimos, amamos, contamos. Nuestra voz es para todas, todos, todes. Más que un podcast, un espacio para ser y pertenecer. Temas profundos, risas y un poco de caos. Aquí todo cabe. No soy, sin miedo estoy siendo. Yo soy Pau Lucio. Yo soy Lu Hernández. Acompáñanos a ver, a través de los ojos de Plac, diferentes formas de existir. Esto es Plac. Memorias del alma. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues Plac? ¿Cómo están? Nos encontramos en otro juevesito aquí listos para echar chisme y chal y acompañada de unas súper hermosas. Lu, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que reconozco que esto del airecito, hacerlo así en la terracita, agradecidas por cierto, by the way, con High Hub acá en Polanco, por el asociación de Polanco, Sí. Pues bueno, nos viene bien, entonces se siente rico, airecito, coqueto, bien. Además han sido días, por ahí a los que nos han visto en redes, de apapacharnos en la naturaleza, entonces venimos como frescas y renovadas, pero todo bien, Así Pausini, es. bebé, ¿y tú? ¿Qué show? También me siento muy bien, renovada también, un poquito de calor, pero bien. El clima, ¿cómo va? Mira, aprovecha el pronóstico del clima. Hoy nos encontramos Hoy no llueve. en el corazón de la Ciudad de México con... ¿Cuántos grados? ¿Cuántos te gustan? Mira, aquí dice que estamos a... Bueno, se siente caluroso. A 26 grados en Ciudad de Oh. México. Bueno, quedando fresca, amiga, porque si no... Muy bien, pues después del pronóstico del clima aquí con la señora Pausini, ¿verdad? Así es. Fíjense que, digo antes de que otra cosa, porque no se me olvida, como ya estaba sucediendo, se me olvida, recuerden seguirnos por todos lados en @plac713 o Plac Memorias del Alma, ahí con la campanita para que te avisen las redes sociales que ya estamos en línea y que tenemos episodios nuevos, así que aquí andamos en redes haciéndonos así ver con todo lo que estamos haciendo. Entonces síganos por ahí y bueno, ahora sí entrando un poquito por acá, hoy vamos a hablar de un tema muy alusivo a nuestra comunidad, Claro. muy al mes Pride, por supuesto, porque bendito Dios, estamos en un mes altamente bendecido para esta comunidad, de la cual somos orgullosas participantes. Y pues hoy vamos a hablar, mis chiquitas hermosas, de un tema que se llama Madre Diversa. ¡Venga! Pero para saber de qué chica se refiere, Pausini, ¿de qué vamos hoy? Y pues bueno, hoy hablaremos del amor que trasciende miedos, del acompañamiento que transforma y de la maternidad en contextos de diversidad. Nos acompaña Liz Cuevas con un gran tema y su testimonio de este acompañamiento que como mamá ha tenido respecto a este tema de la diversidad, porque bueno, ya entraremos en detalle, pero lo importante que es un buen acompañamiento de la familia en estos caminos, ¿no? Que como hijo, hija, hije, pues no son sencillos y la familia pues debe de estar muy involucrada. Bueno, debe no, está genial que lo esté, pero bueno, justamente de eso vamos a hablar. No quiero spoilerles mucho, porque justamente aquí está para que nos platique acerca de este acompañamiento, que es su gran experiencia y que nos quiere compartir. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Chiquita, se nos hizo que llegara aquí. Muchísimas gracias, chicas, de verdad, qué gusto poder estar por fin con ustedes. Tanto Sí, tiempo sí, quererlo estaba programar. aplazado y aplazado. Exacto. Y por fin logramos estar el día de hoy. Así que muchísimas gracias y bendecida de estar con ustedes y con su público. Rico. Por este tema que de verdad, en lo personal, me fascina, me encanta. Y pues bueno, ¿qué puedo decir como mamá? Pues que lo estás viviendo, ¿verdad, mi amor hermoso? Que les he de contar que estaba como medio haciendo cuentas, sobre todo hace un rato que me prestabas tu teléfono y que vi ahí cómo me tienes guardada, ¿no? Y dije, ¿cuánto tiempo tenemos de conocernos? Digo, más o menos unos 3 añitos. 3 años. 3 añitos en los que esta hermosura llegó a mi vida y la verdad es que de una u otra manera hemos logrado empatar en muchas cosas y se los cuento porque además de ser mamá y testimonio del día de hoy, es una mujer emprendedora con una visión empresarial impresionante, con quien hacemos también otras cosas. Entonces, antes de otra cosa, síganos por ahí en Comunidad AIG en Facebook e Instagram. Estamos haciendo también cosas chéveres con la patrona. Pues bueno, dejando el comercial, ahora sí vamos a entrar un poquito en tema. Yo creo que cuando, para los que nos han seguido de tiempo atrás, hablábamos mucho aquí respecto al salir del closet, del proceso que vivimos cada uno de nosotros como miembros de la comunidad, de cómo es esa transición que hacemos a definirnos, a descubrirnos, a construir esta identidad o reconocer nuestra identidad de género, muchas características que hoy están en la mesa, pero poco se habla de lo que viven en casa, poco se habla de lo que a lo mejor mamá, papá, hermanos, hermanas viven con nuestra decisión. Y justo el objetivo de que hoy nos acompañe Liz con nosotros. Pues para eso me encantaría que nos platiques cómo fue el darte cuenta
que tenías, en este caso, un chico, identificado diferente? Híjoles. Bueno, antes que nada, yo tengo una hija trans de 21 años. Se llama Lena. Cuando mi hijo nació, que fue hace 21 años, justamente 22, ya casi, yo me di cuenta que no embonaba, ¿no? Como el común denominador de los niños. Le costaba mucho trabajo interactuar, era muy apegado a mí. Había muchas situaciones que yo decía, no, lo llevaba al fútbol, al béis, a todos los deportes y nada, no encajaba. Estaba más metido en arte, en dibujo, en pintar. Un día llegué del trabajo y me la encontré con mis maquillajes, con mis zapatillas. Normalmente este tipo de cosas como mamás lo vemos con nuestras hijas, ¿no? Y los niños que se ponen los zapatos del papá, en este caso soy madre soltera, ¿no? Entonces, Orgullosa madre soltera. Desde hace 21 años. Sí, por ahí fueron los cigarros y no regresaron. Exacto. Y literal, la imagen que tenía Alan en ese tiempo era mi hermano, ¿no? Vivía yo con mi familia. Entonces, sí se llegaba a poner los zapatos del tío, pero originalmente pues, estaba siempre buscando en mis closets, en mis cajones, cómo empatar conmigo, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, en esa incógnita o en esa falta de conocimiento del gremio, yo empezaba a dudar que sí, que sí, no. Un día, porque para esto ella nació en el puerto de Veracruz, los primeros años de vida creció en Jalapa con mi familia, y un día tomó la decisión de venirnos a la Ciudad de México. Precisamente porque como yo encontraba ese tipo de situaciones, y mi familia es muy machista como muchas familias mexicanas, entonces empecé a darme cuenta que más que ayudarlo, lo ibas a terminar perjudicando. No, éramos 3 adultos en contra de un menor que estaba tratando de encontrarse. Y dije, no, me regreso con mi hijo a la Ciudad de México, y desde entonces estamos por acá, justamente reinventándonos, iniciando, porque ha sido un reinventarse día con él. Cuando entra a la secundaria, después de muchas depresiones, muchos temas, muchas situaciones que ya venía ocurriendo, ya tenía yo más claro, precisamente por sus actitudes y que se llevaba más con las niñas que con los niños, ya tenía yo más que claro que probablemente pudiera ser del gremio. Entonces me empecé a meter yo directamente en temas de desarrollo personal, en temas de psicología, empecé a estudiar más. Para esto, un poquito de contexto personal, toda la vida he sido muy diferente a mucha gente y a mi familia, ¿no? ¿En qué sentido? Por eso nos llevamos bien como ayer. Sí, yo sé. ¿En qué sentido? Que yo no veo a las personas con etiquetas, yo nunca he visto a las personas por su físico, sino yo los veo desde el alma. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente mi mundo cambia en muchos sentidos, ¿no? Y cuando me meto a constelaciones, me meto a estudiar un poco más en psicología y en contextos humanos, empiezo a darme cuenta que en efecto mi pequeño no era heterosexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cis, como le llaman ustedes. Pero no sabía hasta dónde, porque no tenía todavía el conocimiento de todos los gremios que existen dentro del gremio. Ahora que la diversidad Exactamente, se ha diversificado en abundancia. Exactamente. Entonces fue bien chistoso porque conforme yo le iba diciendo, mi amor, el día que tú te ames, el día que tú te aceptes, va a ser mucho más sencillo que los demás te empiecen a aceptar. Le costó mucho trabajo y de repente un día, poquito antes de pandemia, me llega y me dice, mamá, creo que soy bisexual. Agarro y me le quedo viendo y le digo, mi amor, tú no eres bisexual. ¿No? Okay. Pasó, estaba yo trabajando en consultoría en un restaurante en ese tiempo, en Mary Calendars, allá en Insurgentes,
y pues obviamente trabajaba todo el día. Entonces, cada vez que llegaba me salía con algo nuevo, ¿no? O alguna situación que había vivido en la prepa, algo que no estaba encajando con su identidad propiamente. Entonces yo cada vez que veía algo así, le digo, mi amor, no es por ahí, ¿no? Como que hay que buscarle por otro lado, ¿no? Entonces, ya que se había aceptado dentro del gremio, ya que se había aceptado de alguna forma que era distinto, un día me llega que había ido por alguna razón a la clínica Condesa, y ya en la clínica Condesa fue que le dijeron que había posibilidades que fuera transgénero. Entonces en ese momento le dije, ok, vamos. Para esto era menor de edad, tenía 16, 17 años, ¿no? Pero yo ya, sí, bien chavito. Entonces yo ya en todo este tiempo yo ya venía como trabajando toda esa parte, por lo mismo de que yo siempre he visto al ser humano desde su ser y no con una etiqueta. Entonces para mí era mucho más sencillo el aceptar que pudiera ser cualquier cosa menos Alan Cuevas, ¿no? Como tal, como originalmente nació. Entonces dije, ok, pues vamos. Y empecé a acompañarlo a las terapias, ya tenía él un rato de estar yendo, hasta que ya los psicólogos en la clínica Condesa me confirman y nos confirman que en efecto es transgénero. Nos explicaron el proceso, qué es lo que se tenía que hacer. Obviamente es principalmente el acompañamiento de toda la familia, de su núcleo, de su área de protección. Sin embargo, yo sabía perfectamente que esa parte iba a ser la más complicada. Claro. ¿No? Porque al final fue el primer nieto. Okay. Y aparte es el único. No, pues Oye, aún Liz, más. En este proceso hasta donde te quedaste, ¿cuál fue la emoción que más te acompañó como madre? Híjoles, fueron muchas emociones. Son muchas emociones porque al final es incertidumbre, es miedo, pero al mismo tiempo es amor, es plenitud. Porque es miedo enfrentarse a un mundo que no está listo para esta gremio. Hay que decirlo como es, ¿no? Seguimos como retrógradas, aceptando que existe un gremio, que existe una diversidad completamente diferente a lo que nos han enseñado toda la vida. Entonces, primero es ese miedo de a qué se va a enfrentar, todo lo que existe, todo lo que hay para el gremio gay, ¿no? Y para el gremio trans es todavía mucho más complicado, porque al final nosotras como mujeres cis hemos vivido agresiones, hemos vivido diferentes cosas. Para el gremio transgénero es todavía más complejo. Claro. Porque aparte no hay contabilidad, no hay numeración, no son vistas, ¿no? Tristemente la mayoría de las transgénero piensan que la única forma de salir es pasando por encima de sí mismas, ¿no? Con la vida galante, cuestiones de ese estilo. Y yo le he enseñado a mi hija que hay formas distintas de ser, a partir del amor propio, a partir de su valoración. Nos ha costado mucho, no ha sido sencillo, he de decirlo de forma real y neta, porque al final es luchar con su propia depresión, con sus cambios hormonales por el tratamiento que ya está llevando. Primero fue 2 años de psicología, ¿no? Cambiarlo de él a primero de forma núcleo y después empezar con el contexto de ella, empezar a buscar su identidad, empezar a buscar el nombre. Lo primero que hice, porque ya estábamos viendo diferentes series, diferentes cosas en temas legales, conferencias para saber cómo apoyar. Bueno, en este caso yo. Porque literal el proceso que hemos llevado ha sido ella y yo. Por eso son tan unidas, a mí me encanta. Que por cierto, besito y abrazo a mi chiquita My Love, Alena. Seguro Alena está viendo Cuevas. este chisme. Saludos. Saludos y gracias por también ser parte directa e indirecta de mi vida, mi amor. Oye, ya que tocas el entorno y lo social, ¿cómo reaccionó tu entorno cercano? Tu familia, tus amistades. Sí, porque en algún momento se dieron cuenta, o supieron, ¿no? Amistades No. suyas, amistades de ahora ella. Alena.
¿Qué pasó? Cuéntanos. Híjoles, ¿A qué te enfrentaste? a muchos rechazos. Fue bien chistoso porque yo ya lo sabía, pero aún así no dejó de ser duro escuchar a mi familia decir, para mí siempre va a ser Alan, ¿no? Y literal, ese contexto, si a mí como mamá me pegó, a ellos o a ellas les pega el doble, les pega triple, porque creen y sienten que su mayor apoyo va a ser la familia. O sea, mi hija desde chiquita siempre decía, ponte a vivir con la familia y mira mamá, compremos una casa grande y que mi tía se llega aquí, y mi tío y yo así nada más la escuchaba, ¿no? Y yo le decía, mi amor, eso no va a pasar. Mi amor, eso no va a pasar. Oye, si de por sí hay retos de convivencia por, vaya, simple ser hermanos, simple ser padres, madres, aún es un reto la convivencia, digo, la temporada de confinamiento nos lo puso muy evidente. Súmale una variable de cambio tan relevante y tan significativa, bueno, o sea, y que aún así estamos hablando de tiempos entre comillas recientes, o sea, estamos hablando de quizás 5 años en su contexto al actual, con estas transiciones y cambios. Así es. Claro que ha sido un reto. ¿Y quién de la familia lo fue? ¿De tu entorno o en el de Alena? Fíjate que en el entorno de Alena fue mucho más sencillo, ¿no? Todos los chavos, sus compañeros en ese momento de la universidad, sus mejores amigos desde la primaria, fue así de abrazarlas, aceptarla. O sea, ese entorno fue lo más sencillo, ¿no? La verdad es que fue completamente otra cosa. ¿A qué le atribuyes que los jóvenes hayan sido más fácil de abrazar? Porque justo los chavos de hoy en día están mucho más abiertos, ¿no? Entienden más que hay diferentes gremios. Hasta más informados. Exactamente, que los papás, ¿no? ¿Qué pasa con los papás? Sobre todo de mi generación o más grandes. Estamos casados con contextos familiares. Estamos casados con así tiene que ser porque así lo dice la religión, porque así lo dice la sociedad, porque así lo dice lo que sea, ¿no? Entonces, cambiarles el chip de que pues es que no, hay una diversidad enorme y hay cosas distintas. Desde nosotros, o sea, desde el gremio cis, hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, cambiarles ese chip es complicado. Digo, yo lo veo en consultoría, en talleres, en coaching, en terapias, cuando lo doy. Cambiarles el chip a los papás, de que las cosas no tienen que ser como ellos las ven o las piensan, sino que tienen otros contextos, que tienen otros matices, a veces es complejo. Hacerlos ver que también en el tema género, híjoles, la verdad es que es súper complejo, ¿no? Y eso mismo me pasó con mis papás y con mis hermanos. Entonces, esa fue la primera vez que me separé de mi familia, ¿no? Porque al final, algo que yo siempre le dije a Elena, si yo te acepto, los demás te van a aceptar. Y los que no te aceptan, pues con la pena, ¿no? Los prefiero lejos a que estén lacerando y estén invadiendo tu privacidad, tu identidad, tu estabilidad emocional, ¿no? No es sencillo, pero, por ejemplo, tengo amistades que después de que Alena se descubre y empieza a trabajar con todo este tema, me fueron diciendo, compañeros de Alena de la primaria, de la secundaria, es que mi hijo sí es bi, es que mi hijo es homosexual, ¿no? ¿Tú cómo le hiciste? Y yo digo, pues es que yo no tuve tema porque yo siempre lo vi como ser y siempre me di cuenta porque al final, precisamente al ver a la persona no como propiedad, no con una etiqueta de que es mi hijo y no, con la etiqueta hasta de género, ¿no? Por eso, de Sí, qué es claro. hijo, ¿no? De qué ser, ¿no? Simple y sencillamente. Para mí fue mucho más sencillo. Pero obviamente, si no tienes esa costumbre de ver al ser humano como ser humano, ¿no? Es complejo, porque tienes que romper paradigmas, sistemas de creencias, tienes que romper contextos limitantes a partir de tu apego a tus hijos, ¿no? Y a tus creencias.
Entonces, en ese momento fue cuando yo procuré, ¿no? Hizo un evento hace 4 años, sí, en la Universidad de la Comunicación, con Emprentrans, así se llamó el evento, ¿no? Y todos los de la universidad, todos sus compañeros de diferentes carreras participaron, etcétera. Y una de las cosas que hicimos fue precisamente un conversatorio hablando de este tema. Porque al final una de las cosas que hemos hablado mucho Elena y yo es impactar a los padres, impactar a la sociedad en el decir, güey, es que necesitamos cambiar el chip. Claro. Un amigo con el que estuve trabajando en Marie Calendars vio el evento, me dice, Liz, lo conoció como Alan, y me dice, Liz, ¿con quién estabas en ese evento? Y yo, con mi hija Elena. Pero no era niño, sí, es transgénero. Güey, es que te lo juro que siempre he creído que yo también. Y les hablo de que él hoy en día tiene alrededor de 50 años, o sea, una cosa así. Mucha gente en ese tiempo se nos acercaba diciendo, Liz, es que yo necesito eso. Mi familia no me acepta, mi familia no sabe, me compro, me hago y demás. Pirina, si ves esto en redes, hermosa, te queremos mucho, Elena y yo. Y literal, hoy en día la corrieron de su casa. A Elena y yo la tratamos de apoyar a que se viniera a UCIP. La verdad es que hace mucho yo no sé de ella, he estado más en contacto con Elena, pero es triste ver cómo muchos chavos y chavas de diferentes edades tienen que enfrentar esto solos por el rechazo de su familia, porque la familia no quiere darse cuenta, no quiere aceptar que son distintos. Pero algo que yo digo mucho en talleres y en coaching, todos nuestros hijos son como los dedos de la mano, todos son diferentes, nadie es igual al otro, en ningún sentido. Entonces, ¿por qué no aceptar que al final, así como alguien puede nacer sin un brazo, con alguna deficiencia de salud y demás, trae ese gen? Oye, Liz, a raíz de este proceso, ¿cuál fue el cambio más crucial e importante que tú tuviste que hacer? Como madre, como mujer. Híjoles, empoderarme más para poderla empoderar a ella. Okay. Empoderarme más Fuerte. para poderla empoderar a ella. Contundente. Porque al final, algo que dice mucho mi madre, que lo tiene muy pegado, y madre, te amo por si lo ves. Besito, por cierto, esperancito, El ejemplo arrasa. Y es muy cierto. Si yo primero no trabajaba con mi autoestima, no me empoderaba, no me rescataba yo, ¿cómo poder hacerlo con ella para que ella pudiera ser esa mujer chingona que todas sus amigas ven y que ella no se puede ver? O sea, fue contundente a raíz de que soy madre, que mi vida dio un vuelco de 180 grados. Quizás mucho antes, justo lo acabas de decir, o sea, ser madre, más que si por un tema de género, el hecho de pensar en una vida que compartes, que brindas, que formas. Así es. Sí, claro. Wow, qué gran punto, porque es que es muy cierto, y creo que decías palabras muy sabias, hermosura. El ver a las personas más allá de un género, vernos desde que somos seres individuales con gustos, afinidades y experiencias distintas. Eso es una hermosa joya, y que quiero invitarte a ti, que nos estás viendo, a que quizás, indistinto de que hoy hablemos de temas de género, lo veas en tu entorno, en donde pudieras mejorar eso y dejarnos un poquito de etiquetas. Ya lo que valoro mucho, por ejemplo, contigo, Pausini, que siempre nos dice, yo no me rijo por etiquetas, y que lo he adoptado. Y está increíble. Entonces, como Revario, o sea, de verdad, ciñámonos a conocernos desde nuestras esencias, más que solamente de la apariencia o de lo que tal vez nuestra boca dice en muchas ocasiones. Oye, mi María Hermoso, y aparte de todo este show, digo, yo entiendo que es un reto en lo individual, porque es adaptarte tú, nuevas rutinas, inversiones para toda esa transición, temas psicológicos de acompañamiento tanto para Elena como para ti, o sea, todo un proceso que sin duda me puedo atrever a decir no es sencillo, y no porque yo lo viva directamente, pero tengo el honor justo de conocer ambas, de ser cercana a ustedes, y de verdad yo veo que es un reto muy cabrón. Pero si tú pudieras reconocer tal vez
algún aprendizaje, porque esto es muy padre, los papás y mamás habitualmente están proveyéndonos de conocimiento a los hijos y aprendemos de ellos, pero ¿qué has aprendido tú de Alena en este proceso? Uy, mira, algo que yo siempre he dicho, nosotros debemos ser eternos aprendices y Claro. uno de nuestros más grandes maestros son nuestros hijos, porque al final nuestros hijos son reflejo de nosotros. Entonces, ellos nos enseñan a ser padres, ellos nos enseñan a ser mejores personas, ellos nos enseñan a ver la vida de un mundo diferente. ¿Por qué? Porque es entender su entorno, es entender su forma de pensar, es entender que es un ser humano totalmente diferente a nosotros. Alena es totalmente diferente a mí. O sea, yo soy extrovertida, yo soy dinámica, yo me la paso de aquí para allá y tú me conoces, hermosa, así. Estamos cortadas por la misma tijera. Por la misma tijera. Y Alena es todo lo contrario, sin embargo ha aprendido a hacerlo, Sí, claro. ¿no? Ella se abre con la gente con la que se siente en confianza y entonces es así. Pero de primera instancia le cuesta mucho trabajo. Entonces, me ha enseñado muchas cosas. O sea, la verdad es que literal ha sido mi mejor maestro. Porque me ha demostrado muchas cosas de mí misma, ¿no? El que cuando de repente te llegas a sentir derrotado, porque lo hemos hablado y hace ratito lo platicábamos tú y yo, hermosa. Estábamos en catarsis antes de la Estábamos en grabación. catarsis antes de grabación. Híjoles, literal ha sido esa parte de caerme, ¿no? Y de voltearla a ver, volver a respirar y decir, vámonos de nuevo, ¿no? Entonces, caídas, sucesos, y tú lo dijiste hace rato, todo este aprendizaje, todo lo que hemos vivido y lo hemos vivido juntas y ha sido como parte de ese sello entre ella y yo, nos ha unido más. O sea, literal, mi hija lo decía desde la secundaria, es que yo no entiendo por qué no te puedo mentir a ti, ¿no? O sea, literal, Alena sabe bueno, más bien, sí, no, sabe ella y yo sé. Ella me cuenta todo y yo le cuento casi todo. Hay cosas como mamá, sí, claro. No, Sí, pero, sí. pero literal es muy padre porque al final tenemos esa apertura, ¿no? Y no se rompe ese respeto como padre e hija. O sea, por ejemplo, lo ha llegado a hacer, justo lo que estábamos platicando de la catarsis, tuvimos un tema este fin de semana, Elena y yo, ¿no? Y sí me estaba yo muy molesta, ¿no? Y se lo dije, le digo, mi amor, es que llega el momento en que dices, güey, si no eres consciente de lo que estás haciendo, entonces es repetir y repetir y repetir y repetir el error. Y ese es el problema con el ser humano, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, no ser conscientes. Entonces, aprender a que si yo te estoy regañando por esto, yo tengo que ser mucho más consciente aún, es un reflejo que me obligo a voltear a mí. Claro. Que esa es la parte mucho más importante. Y algo que me dijo alguna vez en la primaria. Mamá, es que ¿por qué me regañas por esto y tú lo haces? Pero tienes razón. Pero gracias a que me doy cuenta que tú lo tienes, yo me reviso y empiezo a trabajar con eso. Sí, hace rato yo te escuchaba que decías, ¿no? Que para iniciar y poder apoyarme en este proceso, te tuviste que volver a ver a ti. Sí. Y tuviste que trabajar en ti y encontrar fuerza de ti y toda esta parte. Entonces yo creo que eso es es un mensaje muy bello, porque justamente cómo podemos, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho y lo he comentado aquí, no se puede dar lo que no se tiene. Así es. Entonces, digo, de entrada con ese punto que das, yo creo que es maravilloso, porque justo como hijos, hijas, hijes, pues luego escuchamos consejos de nuestros padres y es de, pero tú no lo haces. Entonces yo creo que todo radica en el ejemplo, ¿no? En esa credibilidad como padre, como madre, para que nosotros podamos aprender de ello y decir, wow, ¿no? Mira, estoy viendo. Y tú sabes que la acción es lo que más... es lo atractivo de las personas. Claro, más que las palabras. Claro. Incluso hasta por congruencia. Muchas Claro, ocasiones, justo. a mí algo que me gustaría enfatizar es muchas ocasiones hay personas que opinan en general de la comunidad LGBT, que opinan de alguno de los diferentes, de alguna de las letras del abecedario De la y lo comunidad. hacen desde la ignorancia. Exacto. Sí. Y es que ese es justamente el problema. Una de las cosas que me encanta del taoísmo y del budismo es justamente eso. Tienes que empezar a hacerlo. Si tú no eres, no puedes darlo, no puedes otorgarlo. Entonces,
La congruencia empieza a partir de quién eres, de tus valores, de tu forma de pensar, de cómo sientes, de cómo te gestionas. Y a partir de ahí es mucho más sencillo poder aplicarlo con los demás, porque lo estás aplicando contigo primero. Hay un tema, y en uno de los conversatorios, ¿no? Lo comentamos, ¿no? El tema de la compasión. Y muchas veces eso nos enseñaron, que la compasión es lástima. No es cierto. La compasión no es lástima. La compasión es ser como empáticos desde el amor. Desde esa parte de decir, güey, somos seres humanos, tú estás en tu proceso, yo estoy en mi proceso, entonces te abrazo desde ahí, desde ese respeto, desde ese decir, güey, todos pasamos por un proceso diferente, todos tenemos situaciones distintas, Sí, y claro. no tenemos, y no tenemos por qué juzgar. Algo que ahorita platicábamos también, ¿no? El libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que siempre lo recomiendo como parte de un inicio de terapia o de transformación. Si tú empiezas a juzgar, a asumir, a suponer, a que tus pensamientos contesten lo que te están diciendo a partir de tu sistema de creencias, perdón, nunca vas a poder dar lo mejor de ti, ni vas a hacer valer tu palabra. Claro. Así de sencillo. Oye, Liz, y a partir de este proceso de tu hija, que inicia tu hija, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo, la maternidad, de ver la maternidad y el amor incluso? Fíjate que más que haberlo cambiado, lo acentuó. ¿Por qué? Porque para mí el amor es un amor benevolente, es un amor puro, es un amor dadivoso. Yo no creo en ese amor fantasioso. Yo creo que el amor es dar, es el don de ser, ¿no? De servicio. Entonces, para mí es eso. Y toda esta transformación, todo este crecimiento con Alena lo ha acentuado, ha confirmado parte de esa creencia que yo tenía, porque al final primero era creencia. Toda mi familia me criticaba de por qué confiaba tanto en la gente. Bueno, ya entendieron por qué. Entonces, para mí es eso, o sea, el tener que apegarte a algo o el exigirle algo a alguien no es amor. Simple y sencillamente no es amor. Es parte de tu apego y de tu sistema de creencias y de tu ego. Punto. Eso que acabas de decir es maravilloso, porque creo que regresaste a tu esencia, y eso es lo que nos pasa, siento, de acuerdo a mi experiencia en el camino de la vida. Tenemos cierta esencia con la que nacemos, y al transcurrir del tiempo vamos adoptando muchas cosas del exterior y nos vamos perdiendo en el camino. Así es. Entonces siempre hay algo, por eso dicen que escuches a tu alma. Escucha esa intuición, eso que a veces te dicen, no es por ahí, o hazlo así, o elige esto. Yo creo que es justo lo que hemos dejado enraizado, lo que hemos dejado en el olvido, porque justamente nos hemos seguido a los patrones sociales, a las reglas sociales, a lo que nos dicen los demás, lo correcto, lo incorrecto. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y ese es uno de los grandes problemas de por qué vivimos como vivimos, ¿no? De por qué tenemos la sociedad que tenemos. Porque lamentablemente, si ustedes ven afuera, la mayoría es borregada. No razonan, no piensan, no analizan, si no es porque ya escucharon algo, y a partir de ahí, lo que decías hace rato, empiezan a hacer un juicio de un comentario X que ni siquiera saben si es verdad o no. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a distorsionar el amor, se empieza a distorsionar la sociedad, se empieza a distorsionar la familia, ¿no? Yo hace rato lo comentaba. El amor, se empieza a distorsionar el amor. De hecho. Claro, que pues finalmente es la base de todo. Exactamente, yo hace rato lo comentaba. De las cosas que hice fue justamente separarme de mi familia, porque al final, hoy, mi primera familia es Alena, ¿no? Entonces, ellos ya son mi segunda familia. Mi madre, mi padre y mis hermanos. Y tenemos la creencia, ¿no? Justamente, de que tenemos que cuidarlos a todos, ¿no?
Pero Decíamos, ¿no? En la tarde, antes de empezar esto, bueno, en la mañana, como estas superheroínas, heroínas, que ahora tenemos que salvar a toda la familia, tenemos la obligación de estar juntos y de cuidarles. Y no porque no lo sea, o sea, si puedes, tienes las condiciones, date. pero no es exacto, no es un deber ser. Una obligación. Exacto, sino es a partir del amor. Entonces, si hay algo que no comulga a partir de tus valores, de tu esencia, lo más sano es mejor de lejitos, ¿no? Claro. Porque Dice un amigo, una burbujita de amor, mira, y ahí estás. exactamente. Si me quieren buscar y quieren buscar a partir de ahí, siempre me van a encontrar. Pero si va a estar ese juicio, esa crítica, mi razón o querer obligarla a hacer las cosas como yo quiero, perdón, ahí sí prefiero mantener distancia. Porque al final no se dan cuenta, y ya no hablo no solo de mi familia, hablo de la sociedad en general, ¿no? No se dan cuenta del daño que hacen al castrar la existencia o la identidad de alguien, ¿no? Y ya hablo en forma general, no solamente con el gremio, sino con la misma mujer, con el mismo niño. Yo me acuerdo que mi hermano no se ensuciaba porque mi mamá lo había vestido como muñequito. Y entonces le daba miedo ir a ensuciarse y algo porque mi mamá se fuera a enojar. O porque mi mamá le había costado mucho trabajo dejarlo así tal cual. Entonces, el niño es niño y necesita divertirse, necesita explorar ese ser. Sí, claro. Entonces, si nosotros empezamos a cuartear al ser humano desde chiquito, nunca va a llegar a ser el potencial que realmente tiene. Qué gran punto, ¿eh? Porque finalmente esto, o sea, va mucho más allá de solamente temas de Así género. es, Han así sido es. muy enfáticas quizás en eso. Sí. En donde somos eso, personas, seres humanos, Claro. con errores y aciertos, y que lo único que estamos buscando en esta transformación, esta vida, es ir aprendiendo. Así es. Pero cuando lo hacemos pues, justo desde esos juicios mal encausados, desde esas críticas, condenas, etcétera, pues dejamos de tener la experiencia real de vivir por estar pensando y juzgando lo que vemos aquí enfrente. Pero me encanta que justo estamos como condensando estas ideas y me encantaría pensar, justo porque también te dedicas al tema formativo, ¿no? Entonces llevas ya un ratote, si bien lo decías, hacia padres, proyectos, temas empresariales. Seguramente ahí en la camarita o detrás de la bocina hay más de un papá, una mamá que también puedan estar viviendo esto. Y así como te ha pasado en otros momentos, coincidir con gente que llama, oye, dime por dónde. ¿Qué le podrías decir a nuestra audiencia? Digo, yo sé que a lo mejor tú que estás aquí viéndonos, a lo mejor es parte de la comunidad. Si algo de eso te resuena, pásaselo a tu papá o a tu mamá, porque también le puede venir muy bien. ¿Qué les podrías Pero decir? sabes que también, baby, perdone, tenemos bueno, las personas que nos siguen, nuestra audiencia, la audiencia de Plague es muy diversa. Entonces también hay veces que hemos comentado aquí en algún episodio que desde la parte en la que mi hijo, hija, no estudia lo que yo quiero que estudie, desde esos... Desde abarcando ahí vienen los todo desde límites, ahí, ¿no? Entonces, Exacto. como padres y madres, pues bueno, creo que el consejo que nos puedes dar, algo que nos quieras compartir como experiencia, creo que puede ser bastante amplio para todos, para que llegue a todos sus lugares. Híjoles, lo digo a partir de mí y a partir de madre. Como padres, sí tenemos la responsabilidad de formar hijos, de que sean lo mejor posible, ¿no? Dándoles estudio, dándoles la mejor calidad de vida a medida de nuestras posibilidades. Pero más que eso, es aceptar que no son de nosotros. Necesitamos dejarlos volar, dejarlos a que ellos experimenten, a que se descubran, a que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar, porque no podemos meterlos en una burbuja y sobreprotegerlos creyendo de que estamos haciéndoles un bien y muchas veces les estamos haciendo un mal, ¿no? Entonces, primer punto, lo más importante es ámalos tal cual son, así, tan sencillo como eso, ámalos tal cual son, porque al final ellos van a vivir lo que tengan que vivir, lo que les corresponda vivir, bueno o malo. Si tú aprendes a vivir tu proceso,
ellos van a aprender a amar su proceso. Pero necesitas vivirlo tú. Punto 2. El apegarnos a nuestras creencias, el apegarnos a tener razón, el apegarnos al ego, lo único que nos va a llevar es a sufrir, a una constante lucha, porque al final nunca van a ser las cosas como queremos, simple y sencillamente son como son, y el apego es sufrimiento. Entonces, si nosotros aprendemos a soltar, si nosotros dejamos que ellos aprendan a darse en la torre, sin necesidad de no ponerles reglas, sino al contrario, es hacerles ver las cosas, ayudarlos a reflexionar, permitirles hacerles ver qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no desde nuestros paradigmas, no desde nuestro contexto, sino desde su contexto. Y entonces, a partir de ahí, va a ser mucho más sencillo, ¿ok? Y suelta, porque al final, el que tú te aferres a que las cosas tengan que ser como tú creas, es parte del sufrimiento. Uf, qué gran punto el cierre, oye, digo de entrada, gracias, porque me dejas sin mucho que aportar, pero la realidad es eso. A inicio de año leí un libro que precisamente concluía, o con una de sus máximas, que era suelta y confía. Y el poder terminar justo este episodio tan maravilloso con eso, creo que es una gran joya. En muchas ocasiones, en el cambio en general, hoy hemos decidido traer a la mesa una transición de género, pero aplica para cualquier cambio en tu vida. O sea, a veces de pronto nos afanamos tanto y creemos que los huevos son al gusto, ¿no? Y a veces quizás no. Y vale el esfuerzo de permitirnos soltar. Gracias por esos 3 puntos maravillosísimos del día de hoy. Sí. La verdad es que me llenan el corazón. Sí. Los agradezco, gracias por darte el tiempo de estar ahí también con nosotros. Me muero hermoso. Gracias a ustedes. Para esta recta final, sí. Preciosura, ¿algún mensaje? Estoy muy conmovida, realmente. Este testimonio, bueno, me gustó muchísimo. Todos los que nos comparten, gracias por abrirte con nosotros y traernos tu hermosa experiencia. Y sobre todo, ese aprendizaje que tú ya adquiriste y que sigues adquiriendo. Nunca dejamos de aprender, estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que en mi caso, o lo que yo noto, me gustaría quedarme con eso, es que, digo, no nos hagamos, todos tenemos una oportunidad en cuanto a juzgar a las demás personas, al prejuicio, a la etiqueta. Todos tenemos un área de oportunidad. No creo que alguien esté libre de algún prejuicio. Entonces, pues, hagamos esa conciencia, hagamos ciertas reflexiones respecto a esto y sobre todo porque no sabemos el daño que les hacemos a las demás personas con juzgarle desde un lugar que ni conocemos, ni hemos explorado, por ahí escuchamos y creo que es importante cuidar lo que consumimos, lo que leemos, con quienes nos reunimos, porque realmente creo que ahorita pues hay muchísima información, pero y desinformación. Pero si tienes dudas, pregúntale, infórmate y no estemos señalando sin saber de qué va cierta actividad, cierta elección, cierta orientación o diversidad. Entonces es lo que yo les diría y bueno, solo concluir con una frase que escribí hace tiempo que es: el desapego es el verdadero amor. Buenísimo y hermoso. Y antes de que se nos vuelva a pasar, recuerden seguirnos en redes sociales. Todos los jueves estamos en transmisión aquí en Placa Memorias del Alma. Y también haciendo un poco de eco a lo que vivimos por ahí la semana pasada. Si quieres conocer más de esta comunidad, infórmate. Hay eventos todo el mes. La Secretaría de Cultura en Ciudad de México ha hecho un montón de cosas y promociones, o diferentes organismos incluso en Ciudad de México han hecho un montón de eventos y sesiones informativas. Próximamente estaremos ahí en Ella Conecta, que por ahí estuvimos en la rueda de prensa, 26 y 27 de junio. Es un tipo de evento, infórmate. Hay calendarios durante todo el mes, sobre todo este mes que es el mes Pride. Entonces aprovecha. ¿Tienes dudas de ti? Ve. ¿Tienes dudas de alguien? Ve. ¿Tienes dudas en general de la comunidad? Ve, infórmate. Lo peor que puede pasar es que te informes, que aprendas, que entiendas y quizás en el camino también aprendas muchísimo de ti mismo, y no por un tema de género, sino porque lo que buscamos visibilizar en esta comunidad de la cual me siento completamente orgullosa de formar parte es la inclusión, sí, la empatía, pero sobre todo el amor. Todo lo que vas a ver de conocimiento, de contenido en redes sociales enfocado en la comunidad parte mucho de eso, porque nosotros buscamos eso, que las personas nos amemos sin etiquetas. Por ahí decimos mucho, ¿no? El love is love, justo por eso, porque no hay nombres, pronombres ni nada. Somos seres listos y dispuestos
a querernos apapachar mejor. Así que bueno, nuevamente gracias Liz por acompañarnos. Gracias a ustedes. Redes sociales para que te sigan. Ok, me encuentras en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Lizeth Cuevas Huerta, Lizeth con Y y TH al final, si no, no me van a encontrar jamás, ¿no? O siguiéndolo, o siguiendo a Plac, ahí también me están encontrando porque siempre la sigo. Y pues bueno, ha sido un gran episodio, yo me despido de ustedes, mi nombre es Pau Lucio y les recuerdo que la vida es hoy. Buenísimo, extraordinario diría yo. Y pues bueno, a mi parte soy Lu Hernández y como siempre te invito, vive tu vida en tus términos, pero siempre de mejor versión. ¿No tenemos plan? Y esto fue Memoria del Alma. Hasta la próxima semana. Recuerda que los comentarios aquí emitidos son responsabilidad del autor. Esto es Plac. Memorias del Alma.